Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de Horizontes por Volar, el espacio dedicado a los valores, la vida y la aviación. Hoy vamos a recibir a un invitado totalmente especial, increíble. Nos va a contar una historia que os va a sorprender muchísimo. Historia de la aviación, de la aeronáutica, de nuestro país y de nuestro país vecino Portugal. Esta será una de las últimas entrevistas de la temporada. Quiero agradecer a todos los invitados que han pasado por aquí durante esta primera edición del canal de Horizontes por Volar. Ha habido gente, personas que habéis aportado muchísimo valor a otras personas. He recibido mensajes increíbles y esta, como última de la temporada, no va a ser menos, va a ser increíble. Así que vamos a pasar a presentar a nuestro invitado la historia sobre la cual vamos a hablar hoy. Como digo, hay historias que no solo se escriben en los libros, también permanecen escondidas durante décadas en álbumes de fotografías familiares, en una caja cuidadosamente guardada o en la memoria de quienes entendieron que conservar el pasado era también una forma de construir el futuro. Y por eso hoy tenemos el privilegio de compartir una de esas historias increíbles. Nos acompaña Filipe Conceição Silva, nieto del teniente Eugenio Correia da Conceição Silva, un oficial de la Marina portuguesa destinado a Macao durante la década de 1920 y un apasionado de la fotografía. Filipe, nuestro invitado, además ha sido comandante de Airbus A330, A340 en TAP Air Portugal, la Iberia portuguesa, y cuenta con una dilatada trayectoria aeronáutica. Inició su formación como piloto de vuelos sin motor a los 15 años, ingresó en la Fuerza Aérea Portuguesa en 1982, donde pilotó entre otros el Chinook T-37, T-33 y el Fiat G91 en la Escuela 303 Tigres. Además fue uno de los fundadores del equipo portugués de vuelo acrobático Aerobática, con el que ha participado en más de un centenar de exhibiciones aéreas, acumulando más de 20.000 horas de vuelo. Un honor que esté hoy aquí con nosotros. Además es una excelente persona, muy cercana, y ya lo cuento entre mis amigos con el permiso de él. Por tanto, es un verdadero orgullo y honor tenerlo hoy en nuestro canal. Gracias a su cámara, su abuelo Eugenio, dejó un testimonio excepcional de un acontecimiento que forma parte de la historia de la aviación: la llegada de la escuadrilla Elcano a Macao y luego a Filipinas en 1926. Fue una etapa o dos antes de su llegada final a Filipinas. Durante la extraordinaria travesía aérea que unió España con Filipinas, como digo, y que marcó un hito en la aviación de su tiempo. Este fue uno de los denominados grandes vuelos españoles de principios de siglo, esas grandes gestas, primeros vuelos en cruzar océanos, grandes raids, etc. Pero esta entrevista no trata únicamente de un álbum fotográfico, de fotografías. Habla de una familia que durante casi un siglo custodió un legado histórico y humano, y habla también del compromiso de varias generaciones que entendieron que la memoria no se posee, sino que se protege y, llegado el momento, se comparte. Ese momento ha llegado ahora. Filipe, además, y otros de los nietos de Eugenio, han entregado el pasado viernes 3 de julio el álbum original al Archivo Histórico del Ejército del Aire en Villaviciosa de Odón, para que este valioso testimonio pueda conservarse, estudiarse y ponerse al servicio de investigadores, historiadores y de todas aquellas personas interesadas en conocer una página fascinante de nuestra historia compartida entre Portugal y España. Hoy queremos descubrir la historia de esas fotografías, pero sobre todo queremos conocer al hombre que estuvo detrás de la cámara. Todo ello a través de su nieto. Las personas, está claro que pasan, las fotografías quizás permanecen, pero lo que verdaderamente trasciende todo esto son los valores que una generación es capaz de transmitir a las siguientes. Así que vamos a dar la bienvenida a Filipe. Muy buenas tardes, Filipe, ¿cómo estás? É um prazer, Nelson, estar aqui contigo e com todos os teus espectadores.
espero que pueda corresponder a la introducción que me has hecho. Voy a Eh, intentar hablar en español, pero será muy cerca de portuñol. Así tú me corrige, por favor, si yo digo una palabra menos correctamente. De acuerdo, pero estoy seguro de que te va a comprender todo el mundo, porque además hay muchos seguidores del canal que son portugueses también, de todo Ah, el sí. país, ¿sí? Muchos amigos de Portugal que nos van a ver y si no es en el directo, cuando colguemos el diferido, muchos ya se han interesado, más muchos amigos que yo tengo del país luso que para mí sois hermanos, ya lo digo desde ahora. Me habéis tratado siempre genial, de forma espléndida. Muchísimas gracias. Un placer. Muy bien, pues vamos allá con las preguntas. Felipe, antes de hablar de tu abuelo, me gustaría que nuestros oyentes te conocieran un poco mejor. Has desarrollado una larga carrera como piloto militar, como vimos en la presentación, piloto acrobático y comandante de línea aérea. Te quiero preguntar, ¿cómo nació tu pasión por la aviación y qué momento recuerdas con más fuerza de tu amplia trayectoria como piloto aviador? En fin, lo tengo que decir que la razón de yo tener ido para la aviación es mi tío, es Mm, uno de hijos de Eugenio, ujú, que murió hace cerca de 4 años y él era aviador, piloto de la Fuerza Aérea del Ejército mm, Portugués. Y cuando estuvimos en las provincias ultramarinas de África, yo ahí viví con él, en fin, con ellos, con ujú, mis primos que están casi como hermanos. ujú, Y era normal volar mucho, y ahí volado de todo y más alguna cosa con él, con los aviones militares T6, Noratlas, Dornier 27, era muy normal, mucho normal o muy normal, como se dice. sí, era normal, muy normal, Normal. Ok, habitual. exato, era muy normal los chicos, son historias completamente diferentes de como hoy, porque imagina o que es yo con 10 años, estando a andar de bici al lado de la pista y aterrizando Fiat y Noratlas con paracaidistas en una zona de conflicto, de entrenamientos bélicos. Y imagina esto, yo paro la bici, lo avión Noratlas también para repostar, y el Ujú, piloto dice, viene conmigo, yo voy con él. Otra salida de Noratlas, una salida de 30 ujú. paracaidistas, aterrizamos, yo saio, me pongo na bicicleta, chaca, 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 vou-me embora. E me perguntam, onde estavas? Estava volando no Atlas, tinha 10 anos, uma pista em Moçambique, em Beira. Era uma vida completamente diferente. Pero, voltando ao que me perguntas, Sí, foi mi tio que me ha puesto el gusanillo que se dice. exatamente para ir lá para a aviación. Qué maravilla, qué curioso, sí, sí. Durante años también hemos visto que has formado parte del equipo portugués de vuelo acrobático y has participado en muchas exhibiciones aéreas. Me gustaría preguntarte qué te ha aportado esa etapa como piloto acrobático y qué siente un piloto de esa disciplina al realizar esas maniobras tan exigentes para la mente y para el cuerpo mismo, para el organismo. Ok. E después de salir del Ejército Aéreo Portugués, la Fuerza Aérea, Ujú, yo seguido directamente para TAP. ujú, E volava 737 e depois Airbus 310. E eu ainda estava tinha 26, 27 anos, e ainda estava com um pouco de ganas de fazer uma cosita mais, como se diz, mais, con más adrenalina, más... un poquito más de adrenalina que volar de aquí a allí, volver, taca, taca, taca. Sí, sí, sí. Con unos amigos hacemos un curso en República Checa, Ah, en Zlín, y después compramos con más uno, dos, tres, un Pit Special S2A. Y wow. logramos un patrocinador, que era de Ford, de los coches. Sí, ¿eh? Después de eso, hacemos decenas, centenas de shows, principalmente en Portugal, también algunos pocos aquí en España, de exhibiciones aéreas. Ujú. Te voy a decir que yo nunca he entrado en competiciones de acrobacia, hay 4 estadios, Ajá. son
eu não me quero enganar. O Basic, penso que é o Basic, o Elementar, Intermediate, Advanced Ujú. e Unlimited. São Ah, sí, quatro, sí. não é assim? Acho que é assim o Sí, nome. sí, sí, sí. São quatro, pero eso sí, es una cosa casi de sacerdotal Mm, para se acompañar. Nos shows aéreos era un poquito más livre, más mm, poético. Yo y mis amigos también éramos dos haciendo, yo y un otro, haciendo shows aéreos. mm. Éramos un poco más, cuando digo poéticos, en el buen sentido. Artístico, más É mais artístico. expresivo. Podíamos hacer, teníamos nuestro perfil. Sí. Normalmente estamos ahí, pero no había, como no hay necesidad de se mantener dentro de una caja, Ajá. se puede, en fin, bailar un poco más. Como la Pero coreografía, ¿no? Como una coreografía, eso. no hay aquí una necesidad absolutamente férrea, Mm. así, Sí, sí. de se mantener, tienes que estar aquí. Y como era única avión acrobática en Portugal que Mm. hacía eso, teníamos mucha latitud de, 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 de- Sí. de hacer cosas un poco más, Sí, sí, como sí. diría, más, por ejemplo, unas puentes, por veces pasamos unos puentes, Ah, cosas así, era un poco más, era libre. Ahora ainda está un poquito más, como eu diria, é mais livre que, por exemplo, em Inglaterra, ah, em Alemanha, que sí, há muitos problemas. sí. Aí eu parado da minha atividade acrobácia há cerca de 5 anos, um pouquinho antes de Covid, Ujú, e aí parado tudo. O meu amigo continua, o Luís ujú. Garçom, que é um chico muito conhecido, muito bom piloto, muito amigo, andamos indo lá à escola juntos, ele Ah, foi para a aviação por causa de mim, pero ele continua, ele me ha pressionado para continuar, pero eu aí cerrado, como é que se diz, aí arrumado las he colgado los guantes, ¿no? Tirado la exatamente, toalla. Eso. en el armário, e estou bem, estou vivo, Claro. e Son assim. etapas naturales de la vida, claro. Y cuando después de hacer esas exhibiciones o volar al límite, como se hace con ese tipo de aviones, entiendo que cuesta bajar las revoluciones, la adrenalina al terminar una exhibición. ¿Cómo conseguías gestionar eso cuando ibas a la cama, por ejemplo? ¿Cómo consigues bajar la adrenalina? Pero te digo una cosa, nunca fui al límite, porque Ajá. la cosa nunca fui al límite. La cosa es, tus límites son o del avión o tuyos. Ujú. Y ¿comprendes? Sí. Tú no puedes ultrapasar o del avión o las tuyas. Y normal, para mí, yo digo, yo Mm. me considero con alguna experiencia en el PITS y los límites del PITS es aquí, mi límite era aquí. Yo Mm. estaba siempre hasta aquí para abajo. Sí, sí, Así sí. siendo, nunca fui al límite, ¿ok? Ujú. Del Mm. avión. Me fui al mío, y nunca lo ultrapasé, eso es importante. Ujú. Pero la adrenalina es verdad. Es muy normal aterrizar y tener las tornillos así un poquito Los tremendo, es coellos. normal. Pero cuanto más shows Mm. haces, más bajo la adrenalina, porque si tú haces hoy una cosa y hoy a tarde la misma y después de mañana la misma y la misma, la cuarta vez es casi una cosa normal como va a ir al supermercado. Sí. Casi, ¿ok? Rutinario. Ujú. Sí, pero ¿qué dices? Y las cosas más increíbles para el público no son las más difíciles de hacer para un piloto. Ujú. Tú si haces una pasaje invertida, baja, no es muy complicado, Ujú. no es. Pero y si haces en un tonel así, no es muy complicado. Pero para el público es una cosa fantástica. Pero si haces un looping invertido, es Mm. horrible para el piloto. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia para publicar un loop? ¿Conoces Sí, 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 la palabra looping. correcta? Sí. Un looping normal Mm. y un looping invertido. Para Mm. piloto es horrible.
invertido. Para el Mm. público, casi lo mismo. Así siendo, hay aquí una, capac- una, Comparación. no es comparación, ¿cómo hay que decir? Un juego de Sí. hacer cosas que parecen fantásticas Ah. para el público y para mí, en fin, para el piloto, para mí, no es así tan complicado. ¿Ok? ¿Comprendes lo que Lo has quiero decir con eso? explicado, sí, sí, lo has explicado muy bien. Además, seguro que es muy interesante para la gente que nos está escuchando. Claro, con los loopings el cuerpo está sometido a muchas Gs, ¿verdad? De Sí, fuerza. pero son Y cuatro o cinco más o menos, eso es. pero lo looping invertido es la misma cosa, só que los ojos están saliendo de las órbitas. Pero yo nunca he hecho un looping invertido en un show aéreo, nunca. Claro. Ya he hecho algunos loopings invertidos, es una cosa horrible para el cuerpo. Yo, Mm, y como te dice, para el público mm. hacer cosas espectaculares no son necesariamente las más difíciles para un piloto. Pues es muy interesante lo que acabas de comentar, sí, sí. Y Felipe, antes de hablar del álbum de tu abuelo, de la historia tan maravillosa Sí, que es vamos a para eso que compartir, estamos aquí para el álbum de mi abuelo, no es para mí. no, no, para los dos, por supuesto, porque tú eres parte de tu abuelo al final. Ese ADN, los Sí, sí, genes, ahí están, ¿verdad? De hecho, en las exactamente, fotos, exactamente. que luego pondremos alguna foto de tu abuelo, algún rasgo a mí me recuerda, algún rasgo de la cara, sí, sí, hay algo todavía ahí que se recuerda, aparte del ADN, ¿no? Del propio ADN. Y como decía, antes de hablar del álbum, me gustaría hablar de la persona que tomó esas fotografías, es decir, de tu abuelo. ¿Quién era tu abuelo para ti y para vuestra familia, más allá de ese uniforme que podría ver el resto de la sociedad portuguesa? ¿Cómo era como ser humano y familiar? Ok, mi abuelo era un individuo am, discreto. Yo he Mm, conocido, él murió cuando yo tenía 9 años, mm, por tanto yo tengo buenas memorias de él. ¿Ok? mm, Él era un individuo discreto, intelectual, honesto, no el mm, sentido, enfim, intelectual de la palabra, mm, metido consigo próprio, era astrónomo. Se ujú, algum dia algum de quem nos vê hoje vá a Lisboa, o planetário é casi el planetário de Lisboa é casi una cosa dele, mm, porque él fue el primer director y fue el que ha, mm. en fin, forzado, Impulsado. impulsado Mm, exatamente para hacer eso en Lisboa en años 60. Yo me recuerdo perfectamente de él estar haciendo, como se dice, as lentes de, como se chama isto? En esta cosa? sí, sí, lentes. Las lentes, diciendo las lentes de telescopios que Mm, se hacían a la mano. Yo me recuerdo de él mm, hacer él propio las lentes. Era un chico increíble. Y a una otra cosa, se vivía en aquellos tiempos, después de la Primera Guerra Mundial, se construyó una base naval cerca de Lisboa, el otro sí. lado del río, que se llama Alfeite, y Ujú, era una especie de mega condominio. Toda la marina vivía allá. Yo viví dentro de la base naval ujú. 9 años y mi abuelo era vivo. Entonces yo viví con mi padre, que también era de marina, y era una persona fantástica. Ujú. Fantástica, de calma, de cerebral, não era um militar daqueles mais, não quero dizer agressivos, mas mais, Visceral, visceral. exatamente, não, era uma pessoa Mm, muito calma, mm, e não há uma pessoa dentro da Marina que lo conheceu que me disse alguma vez uma coisa mala dele. mm, Foi professor na escola naval e mm, era um professor mm. muito, como é que se Recto. chama? Reto, muito Mm, reto. sí, exigente. Ele aí nasceu em 1903, Ujú, foi para Bamacau e tem umas histórias ujú. de um tifão, uma coisa fantástica por lá. E estava em. Bem, vamos falar isso a seguir ou queres que eu continue? Sí, sí, puedes continuar, sí, sí. Ok, ele foi para Macau em Mm, 1922, me parece, qualquer coisa como essa. 22, 23, não, 20. Não, perdão. Ele tinha 23 quando foi para Macau. Assim ujú, sendo, ele estava em 1925, 26 em mm. Macau. E é Sí. aí que, enfim, se
se concretiza esta história que vamos falar a seguir, do álbum de fotografias dele, Ujú, de la patrulla Elcano, del único avión que ha sobrevivido, son 3 que salieron de Madrid, de Cuatro Vientos, ujú, con la patrulla o la escuadrilla Elcano, ujú, probablemente conocen, y este último ha aterrizado en Macao, tenía uns problemas de aterrizaje, batió en una árbol y yo estaba lá. Y tiró, enfim, não quero, probablemente me estou adelantando a lo que quieres que eu diga, ou não? Sí, podemos retomarlo ahora, pero una introducción excepcional, excepcional. Estamos viendo ahora una foto de tu abuelo, también de ese avión al que nombrabas, y bueno, vamos a continuar, sí. Y me gustaría preguntarte, Felipe, ese álbum que custodió vuestra familia, custodiasteis tú y tus primos, ¿cómo llegó este álbum hasta vosotros? ¿Cómo lo descubristeis en la familia? Ok, la primera vez que eu vi este álbum foi há cerca de 3 ou 4 años, 3 años Mm, probablemente, yo. Pero la situación es esta, mi abuelo ha tomado las fotografías, sí, así que sí, se tomado dice las así, sí, sí. fotos, unas 60 más o menos, ha, Wow. ha expuesto no álbum. E depois volveu, isto anos 20, final 26, adelante. Volveu para Portugal, era un álbum solamente dedicado a esto, solamente a esto, pero tal vez algunas fotos, hay algunos eventos sociales, Ujú. probablemente debido a la La, pro- viaje la de propia Galarza, llegada, sí, la, porque la también recepción. Ujú, mecánico un postigo, ujú, ah, y volvió. Después, el álbum se mantenió con él, ujú, hasta, deduzco, hasta su muerte, portanto, hasta 69. Después de eso, todo que eran fotografías pasó para mi tío, que es hermano de mi padre, que era mucho, mucho apasionado de fotografía también, mi tío, ujú, y se ficó con él, se quedó con él, el álbum. Y después, para su hijo, mi primo, que también él es fotógrafo profesional ujú, en, en un ayuntamiento cerca de Lisboa. Y él tenía el álbum como otras cosas. Yo tengo libros aquí de mi abuelo, en fin, es una cosa que se fue acumulando. Y era una cosa que se, no digo perdió en las profundezas de los armarios de ujú. libros, ¿comprendes? Sí. Y como tal, yo solo tuve la oportunidad, yo, Philip, Ujú, tuve la oportunidad de ver el álbum físicamente a 4 o 5 años más o menos. Por ujú. mero acaso. Mi primo estaba me mostrando, son cosas de abuelo, fotografías antigas, y me mostró, es así que se dice, Sí, mostró, sí, te mostró, sí, sí. lo enseñó lo álbum. O sea, para aclarar un poco a los oyentes, a los televidentes, perdón, o los seguidores del canal, claro, tu abuelo fue consciente de la llegada de ese raid, de esa expedición, y con esa sensibilidad que tenía de la fotografía, decidió con su propia cámara hacer de reportero, ¿no? Sí, 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 Casi, sí. casi para él, sin buscar nada, porque claro, eso lo dejó en Sí. su propio álbum, no para un periodista, no para un periódico, sino su propia sensibilidad. No, no, no. Quizá captó que era un momento histórico y fíjate a lo que llegamos ahora, ¿no? Que son las únicas imágenes prácticamente de aquel evento y de una calidad extraordinaria, que son las que tienen el álbum. Ahora estaba mostrando la foto con el propio álbum, tu primo, tú, y aquel día que os conocí en la charla que disteis en Madrid, que Ajá. fue excelente. Y fue, vamos, muy emocionante tener esas fotos entre las manos, ¿no? Y tú, Felipe, ¿en qué momento, dices que hace 4 años más o menos fue la primera vez que viste ese álbum? ¿En qué momento, desde ese momento tú fuiste consciente de que no era un simple álbum familiar, sino que podía ser un documento histórico extraordinario? Sí, sí, sí. En años después de la Primera Guerra Mundial hubo muchos vuelos ingleses, portugueses, españoles, franceses, muchos vuelos que se hacían para África, Ujú, para Sudamérica, para Timor,
Ujú. Macao, para Filipinas, muchos vuelos. Vimy, conoces los Vickers Vimy, que Sí, un bombardero se fue a Australia. sí, Muchos sí. vuelos de años 20 fueron una década fértil en estas actividades. Y cuando mi primo To me ha enseñado el álbum, ah, entre muchas cosas que él tenía Mm, tiene de mi abuelo, yo decía: Patrulla del Cano, yo te voy a decir una cosa, yo sabía que tenía habido vuelos españoles en años 20, pero no sabía precisamente aquí, dónde. Es normal un poco, los portugueses, y pienso que los españoles también no son fantásticos a se autopromover. Por mm, tanto, las cosas se mantienen sí, dentro de casa. ¿Comprendes lo que quiero decir con eso? sí, Las actividades, este tipo de actividades son muy publicitadas, pero dentro de casa. muy Y así introspectivo, sí. No se sí, difunde, no se hace. yo pienso que los españoles también tienen Sí, como los americanos, que han venido de América para Europa con Lindbergh y con un otro, mm, con aviones de anfibios que tenían cerca de 100 cruzadores mm, desde América a Europa y ellos fueron haciendo la ruta de cruzador en cruzador. Y se sabe eso, pero los portugueses y los españoles son como tú dices, muy introspectivos. Ok, mi primo ha enseñado el álbum, es así que se dice, sí, sí, mostrado, enseñado, sí, sí. enseñado, y yo dije: patrullero, Manila, Madrid, Manila, 26. Yo dije así: yo tengo un chico amigo que es muy envolvido en la aeronáutica, que está en los aviones de fuegos, que yo también volé al final de mi carrera, los Fireboss, no sé si Mm, tú lo conoces, los aviones sí, Fireboss, sí, y sí. es que se llama, yo conozco el Moncho, ¿cómo es que Mm. se llama? Yo conozco como el Moncho, yo ahora no me recuerdo del nombre de él. Y en Ramón. fin, yo he hablado con él y dice: hey, Moncho, tengo aquí unas fotos de una patrulla Elcano, Madrid, Manila, ¿tú conoces? Ah, sí, sí, conozco. En fin, le enseñé la historia. Y él dice: voy a te poner en contacto con un amigo que es Javier Arundey, Aranduy. Aranduy, Aranduy, sí, sí. Aranduy, Javier Aranduy, y él te va a hablar Mm, sobre eso. Y eso comienza a sumar a toda esta cosa, a toda esta dinámica. Y yo he hablado con Javier, Javier ha dicho al archivo histórico esto ha cerca de 2 años, pues me parece que inicialmente probablemente no me ha enseñado muy bien, había una hesitación de que era una fotografía sin perdida, una cosita sin mucho Anecdótica. Ujú. anecdótica, y después a Javier, que ha escrito unos libros muy Sí. interesantes sobre esto, quería hacer una charla particular Mm, sobre la Raid Manila, perdón, Madrid-Manila, ujú. y me preguntó si las fotografías cuántas eran y qué eran. Yo pedí a mi primo que las digitalizó, Sí. muy buena digitalización, infelizmente no tenemos los negativos, Ujú, y él envió para Javier, y a Javier, ujú. cuando vio aquilo, pues ya son inéditas, porque en 100 años, pienso que las fotos solamente vieron las fotos que Mm, 20 personas dentro de sí, la familia, sí, sí. porque con mi abuelo, era muy discreto, ¿ok? No era una persona de, de hablar mucho y de enseñar las fotos a todos. Yo pienso que aquellas fotografías, antes de serem Mm, enseñadas a Javier, 20 personas las vieron. 20. increíble. En 100 años. Y él ha gustado mucho y introdució en su charla de que tú has asistido también. Exacto, sí, sí, sí. Y Dec- fue así que las sí. fotos se van a Javier. Sí, destacar justo lo que estás diciendo, ¿no? Javier Aranduy junto con Carlos Lázaro Ávila y otros integrantes de ese grupo que se llama Proyecto Grandes Vuelos Españoles han difundido en un ciclo de conferencias en el mes de... Era abril, Abril, mayo, abril, abril. exacto, durante 4 semanas, una charla cada semana
Y yo recuerdo cuando anunciaron un material inédito, nosotros nadie sabíamos lo que era, cuando nos encontramos con ese álbum, con vuestra visita, la verdad que fue grandioso, todo el mundo tenía una cara de sorpresa, de admiración, de ser consciente de que era un momento histórico y nada, agradecer desde aquí también, desde el canal a Grandes Vuelos Españoles por esa misión que tienen tan bonita de recuperar la historia aeronáutica que muchas veces está tan olvidada. Tú antes decías, bueno, seguro que conocen la Patrulla Elcano, el que vea esta entrevista. Pues casi te voy a decir que 90% de las personas lo desconoce. La historia aeronáutica del país, no sé si pasará lo mismo en Portugal seguramente, la gente no conoce la historia aeronáutica del país, precisamente quizá por ese carácter de los españoles. No, Pero Nelson, eso, me disculpa interromper, pero eso no es culpa de las personas que no lo conozcan. Es culpa, en exacto. fin, culpa, comprendes, Sí, no es una es culpa de los. Es responsabilidad. responsabilidad, es Responsabilidad. responsabilidad de las personas que lo conozcan Eso y no es. divulgan. No es las personas que no conozcan que tienen, en No. fin, culpa. Es las personas que conozcan las actividades, en fin, estas dinámicas todas y no las divulgan. Yo no lo conocía. Yo soy una persona atenta a Sí. actividades aéreas, Sí, sí, sí. todo, en la historia, todo, todo. Pienso que soy una persona que tengo algún conocimiento de todo, pero Sí. estas, yo Sí. sabía que había algunas, pero no sabía esta en particular, Ujú. ¿comprendes? Sí, Y, sí. ya más que eso, ¿sabes? Seja, porque tengo ahí una cosa que me dieron la semana pasada. Y volviendo a que estamos hablando, Javier Arundi ha contactado, mi primo ha enviado las fotos digitalizadas y Mm. después disso ele me convidou a ir à charla e é aí que nós dois nos conhecemos. Exacto. Sí, 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 sí. Respecto a cuando tu abuelo tomó las fotografías, esto es una hipótesis y una reflexión que yo he estado pensando estos días, ¿no? Eh, la pregunta te la voy a hacer, pero también he reflexionado mucho sobre por qué tu abuelo le atrajo, perdón, tanto ese acto, ¿no? de llegada de los aviadores allí. Al final, la marina y el vuelo, al final tienen en común la navegación, ¿no? Sim, sim, Son asignaturas, o sea, sim. disciplinas de navegación, de mucha aventura, de mucho riesgo. Al final, aunque sean dos medios, al final es navegar también sobre un fluido, ¿verdad? ¿Tú por qué crees que ese momento llamó tanto la atención a tu abuelo? Temos que recordar que estamos falando em 1926, Mm, nos escassos 23 anos mm, depois de Wilbur Orville Wright. mm. Aqui a aviação nos anos 20 era uma coisa, eu nem consigo comparar para uma coisa de hoje. Não, Mm. era uma coisa completamente casi magia. Enfim, Mm. compreendes o que eu Sí, quero sí, sí, dizer? sí, sí, sí. Muitas pessoas nunca tinham visto um avião, nunca visto. Eu havia um avião. Estamos falando ali em Macau. Mm. Embora em Macau já havia atividade aérea, a Marinha Portuguesa tinha aviões lá. Olha, conoces la viaje de Sacadura Cabral? Sí, 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 de Cabral. Sí, sí, Rio de sí. Janeiro, em 22, 4 anos antes. Esse avião, o último, eles utilizaram 3 aviões para chegar a Rio. Este é o último. Esse avião que está no Museu de Marina em Lisboa Ujú. foi o que terminou a viagem a Rio de Janeiro e estuve em Macau também. Ah, Este avião esteve em Macau. Eu, em 1997, organizei com um amigo Pedro, um grupo de restauro desse avião. E quando lo restauramos estava muito, muito mal estado. mm. Limpiamos tudo e os montantes que Sí, se sí, sí, montantes, sí. tenía varios montantes y uno de ellos, cuando lo tiramos la tinta y todo lo que tenía la escrito Casillas, es un nombre, es un local, pero es un nombre. Operario, Macao, 1926. Ah, sí, sí, Es sí. bonito, ¿eh? Sí, 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 sí. Portanto, en fin, debe ter sido un operario que escribió, se apeteció escribir su nombre, escribió allí y se Sí. cerró. Pero yo no tengo comparación hoy
que podría hacerse una cosa hoy tan increíble como esa? Estamos hablando de otro lado del mundo, un avión que va saltitando Mm, con todos los problemas de logística, de combustible, mm, de manutención, salieron 3 aviones de 4 vientos, mm, solo uno es que mm. llegó a Manila, los otros ficaron con cariño. Felizmente, los 4 aviadores sobrevivieron, pero ali muy, Claro, muy, con dificultad, con sí, sí, sí. dificultad. Yo no consigo imaginar hoy que sería una cosa similar, que pudiese hacer una cosa tan increíble. No, no, ¿tú Sí, tienes alguna idea? quizá estaba pensando justamente en eso, quizá algún viaje a Marte y al volver esas personas de Marte, ¿no? Algo así. Exactamente. Talvez, sí, sí. O personas Sí, sí, de otro talvez. planeta, algo así, ¿no? Un Exatamente, viaje. talvez uma coisa assim casi como essa. Enfim, los militares también, particularmente, Sí. eran mucho más intelectuales, porque no había televisión, no había nada. Se leía mucho, se escribía mucho. Mm, Si tú ves los libros de los diarios y lo que se escribían a la altura, es una cosa maravillosa, sí, la forma como se escrevia, a forma como se sí, estudava, a um ponto que se diz, eu não coisas de matemática, são uma coisa incrível. sí. E agora, esses Galarza e Postigo chegaram a Macau depois de vuelos de Mm, casi um mês, me parece que saíram em março, não foi? sí, sí. Saíram em março e chegaram em casi um mês depois Mm, a Macao y hay unas cosas interesantes. Yo ¿cómo se dice? Pista, sí, la sí. pista de aterrizaje era muy corta, no tenían frenos, los Mm, aviones no tenían frenos. Cuando él aterrizó, yo sé que ha escrito un X, un X para en el ah, sí, suelo, sí, sí, sí. pusieron un X para aterrizar allí y él pensó que era para no aterrizar allí, portanto fue un poco más adelante y hay parado con las árboles y después el avión se danificó y después contactó con la Marina inglesa en Hong Kong, que venido un mecánico de aviones para ayudar también. Una aventura fantástica. Y estamos a ver en otro lado del mundo, en Macao, que esta actividad es el acontecimiento del año, pero al menos eso, del año era de certeza. Y así Sí, siendo, me parece que mi abuelo con su maquineta, que tenemos la máquina, ainda tenemos la sí. máquina física, tenemos la máquina física que mi abuelo utilizó, fue lá, con 23 años, tiró una data de fotografías y pone en un álbum, es fantástico. Qué forma Es de bueno. sí, sí, qué forma de dejar un legado, ¿no? Para las siguientes Exato, generaciones. exato, Un exato. legado histórico, un legado. Quando ele quando ¿Hizo? ele fez Sí. isso, quando ele fez isso, não estava pensando daqui a 100 anos vai haver isso, era uma coisa normal. Bueno, no, no lo sabemos. Enfim, normal, mais ou menos, porque estamos a falar em 1926, ter uma máquina fotográfica com filme, com isso, 50 ou 60 fotografias não é uma coisa normal, porque es caro, el tiempo era caro. No, no, En fin, y está claro que tenía que ser un fotógrafo muy bueno tu abuelo porque antiguamente, claro, las fotos no salían bien a la primera, había que tener una técnica muy depurada, no es como ahora las cámaras digitales que tiras y si no te gustan las borras, ¿verdad? Pero el exato. aprovechar tantas fotos buenas, bien hechas, yo las vi y me parecieron, aparte de, o sea, técnicamente, también me gusta mucho la fotografía, técnicamente estaban realizadas de forma impecable, o sea, controlaba perfectamente la técnica, la iluminación, la exposición, todo, todo, todo. Y tu primo me enseñó esa cámara encima del escenario después de la charla, la pude tener Tú en... la viste a cámara. Sí, sí, tu primo me la enseñó, me lo explicó y la verdad que fue un honor verdadero tener la cámara entre las manos, ¿no? Yo y mi primo, cuando teníamos ahí 15 años, Ujú, por tanto, a cerca de 50 años atrás, ujú. teníamos negativos y tomamos fotografías con esa máquina aún. Ah, Con sí. esa, yo y mi primo. Qué curiosidad, qué bueno, qué anécdotas. ¿Y qué os llevó, Felipe, a tomar la decisión
de entregar ese tesoro al Ah, Archivo Histórico del Ejército del Aire y del Espacio Español en Villaviciosa de Odón el pasado viernes. pasado día 3 de Mm, julio de 2026. Ok, después de la charla en Madrid que mm, tú asististe, sí, ah, todos estábamos, yo y mi primo asistimos a la charla también y no sabíamos, no teníamos idea que, que Javier Arunduy va a hacer hablar tantos minutos sobre las fotos. No hacíamos idea, pensé que sería una o dos fotos. mm, Después de volvermos a casa, yo tengo una hija que vive en Madrid y mm, ficamos lá, nos quedamos lá. Después de nos volvermos, mi primo falou comigo, habló conmigo sí, y dice, ¿qué tal simplesmente darmos lo álbum al archivo histórico a alguna, no lo sabíamos a quién inicialmente, mm, a una entidad que pueda, en fin, cus- apreciar, custodiar, porque ¿no? custodiar, porque la situación es esta, probablemente hasta ahora llegó, probablemente no sería, no iría a sobrevivir más 50 años, 20 años Mm, probablemente. Yo voy me a pagar, mi primo también, las mi hijas, mi hijo probablemente no se interesan mucho por eso, y mesmo que se interesasen, este álbum en particular de uns mm, aviones assim extraños y raros, ah, ese mm, probablemente no iría a sobrevivir. Y To, mi primo, ha dicho, ¿qué tal darme? Yo dije, mm, estoy contigo. De nuevo, hablamos a Javier, que tiene sido un pivot de esta actividad absolutamente increíble. Yo agradezco a él, pues es todo debido, en fin, toda esta dinámica de Portugal, nosotros con España, tiene a Javier en el medio a poner todo en movimiento. Él dice que lo mejor sería el archivo histórico, él tiene personas conocidas, el general Díaz, mm, la de coronel director del Archivo Histórico en Vila Viciosa de Odón, un palacio mm. muy bonito y hermoso. Y él ha sugerido, ¿es así que se dice? Sí, 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 sugerido, sí. Sugerido um, al general Díaz y, y claro, es una cosa que imagino que dice inmediatamente que sí. Después hacemos yo he elaborado un discurso con concordancia de mis primos. Hablamos con los otros primos y mi prima también Mm, sobre la idea de entregar. Lo organizaron una fecha que es 3 de julio de 2026, un acto de donación formal mm, y unos discursos de parte general Díaz, míos, todo muy contento y tenemos las fotos también en digital, mm. ¿ok? Y demos físicamente, lo entregamos al archivo histórico con muy honor y mucha felicidad conjunta. Pues vamos, darte nuevamente las gracias como español, en nombre de todos los españoles, por ese acto de generosidad que habéis tenido. Y he leído el discurso, no he podido asistir por temas de trabajo y laborales, que he lamentado mucho, pero he podido, gracias a tu generosidad, leer los discursos. Me han parecido muy emocionantes. Y esta pregunta va un poco en relación a esto. Yo veo que el álbum al final es una manera de muy hermosa de unir Portugal y España, ¿no? Dos países que realmente somos hermanos, ¿no? ¿Sientes que la historia también sirve para tender puentes entre pueblos y generaciones? Sí, me parece que sí, porque si la mejor forma de prever el futuro Mm, es conocer bien la historia. mm, Eh, Porque la historia se repite. sí. Y si esa historia se repite y si yo lo veo en la historia, yo consigo, en fin, prever lo futuro. Yo soy un europeísta Ujú, y espero y anseio y rezo que la Unión Europea mantenga mm, cada vez más fuerte, más unida, sí. eventualmente federal, no sé, pero la historia
que pensamos del siglo XX, cuando yo pienso que mis abuelos ingleses, porque mi madre era inglesa, Ujú, mis abuelos ingleses se vivieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial mm, en local. mm, Cuando mi abuela sí me contaba que vio un Zeppelin a ser abatido, mi abuelo mm, se hablaba que hay un día en el sur de Inglaterra una mm. Messerschmitt 110, Ah, sí. una bomba y yo fui proyectado para dentro de un predio. Todas las generaciones anteriores Ujú, se vivieron con dificultades, mm, principalmente la guerra civil. Todo esto, mm, se, al reconocer esto bien, mm, eventualmente espero que no se repiten los errores del mm, pasado mm, y se repiten las cosas acertadas del pasado. mm. Se repitan, mejoren. Claro. ¿Comprendes? Sí, sí, No sí. es solo hablar de las cosas malas, de cosas buenas, pero intentar no repetir las más malas y repetir las buenas y construir encima de eso. Sí, sí, fruto del No sé, fruto de la respondo a tu pregunta más o menos. muy bien respondida. Sí, fruto del aprendizaje, ¿no? De sacar las cosas Claro. positivas de la historia. Y fundamentalmente, claro, todo lo que sea división genera conflicto. Cualquier cosa que se divida, cualquier cosa que se busque la diferencia genera un conflicto. De ahí que estos actos que unen, ¿no? Unen, Sí, me al parece que final eliminas conflictos. Eso es. sí, 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 sí. En fin, no había cualquier tipo de conflicto, pero esto es una cosa que surgió de una Mm, conversa mm, con mi primo, después de Javier Arondoy sí hablar conmigo, y todos mm, estamos todos muy contentos. Fue un día 3 de julio mm. fantástico, todos estamos contentos, todos, todos. Qué maravilla. También estaban nietos de Galarza, lá, en Gallarza, sí. la Gallarza, y uno de ellos, que es Rafael, que no estaba lá, porque penso que estaba fuera de Sí. España, y él está inclusive escribiendo un libro sobre su abuelo, Sí. y penso, no tengo certeza, penso que va a utilizar algunas de estas fotografías, Mm. no tengo Sí, certeza, sí, sí, sí. pero dentro de 4 o 5 meses probablemente va a ser editado, publicado, perdón, el libro de Rafael Galarza sobre esta aventura. Y sí, estoy Pues curioso. fíjate. Yo dije, en cuanto el libro era nuestro, en fin, nuestro, Ujú. yo dije, claro, puedes, nos te enviamos los negativos, será una condición. Yo quiero ir al lanzamiento del libro. Claro, Una claro. condición mínima. Sí, sí, Ok. a mí me encantaría, estaba pensando ahora que me encantaría entrevistarle también cuando saque el libro aquí en el canal y que nos Eso puede un día contar. habló que quería hacerlo en noviembre, pero en fin, estas cosas no son Sí, exactamente. Será. Cuando los libros salir, yo te digo. me avisas. Yo Muchísimas ya te aviso. gracias. Gracias. Y vamos, ya casi estamos, me encantaría seguir hablando horas y horas Claro, y claro, de claro. hecho Tenemos que estás poner invitado a venir cuando quieras, por supuesto. Pero tengo que vamos a empezar. controlar, que y fico entusiasmado y comienzo a hablar y Eso es. tengo que controlar también. Sí. Dice, disculpa, No, continúa, no, no. continúa. Me encantaría hacerte unas preguntas más, sí, de reflexión, más íntimas, en el siguiente sentido. Si pudieras hoy, vamos a imaginarnos, hacer un ejercicio de imaginación. Si pudieras sentarte hoy mismo, hoy, junto a tu abuelo, con el álbum sobre la mesa, ¿qué le preguntarías? ¿Qué te gustaría Ah, preguntarle hoy? o que é que eu gostaria? Se ele estivesse aqui comigo, Sí. com o álbum, para já, eu queria que ele me enseñase el momento en que lo vio que el avión iba. Ah. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué circunstancia? ¿Cómo se Ah, enteró, no? ¿Cómo se enteró Eso. de eso? Porque yo penso que probablemente se sabía cuando salieron de Cuatro Vientos. Claro. Penso que sí, Sí, porque sí, era sí. una cosa suficientemente ah, publicitada, Mm, en fin, dentro de los medios informados, mm, que se iría a saber. Penso que sí. Me le gustaría de saber
Quando ele sube, ele, enfim, sus camaradas de marinha souberam que os outros dois aviões caíram, porque houve um que caiu, enfim, que caíram, fez uma aterrissagem forçada muito cerca de Macau, pero en una playa, uma coisa assim, que não me recuerdo bem, e a Marina Portuguesa andou a fazer um search and rescue, Mm. buscando uma búsqueda a companheiro de Galarza. Como se processou isso? Depois, cada fotografia, o que o levou a fazer ali, porque meu abuelo só aparecem dois Ajá. fotografias, só aparecem dois, porque provavelmente pediu a um amigo, olha, me tira uma aqui, me toma uma, como se diz, me Sí, toma uma, tomar fotos, sí. me toma aqui uma fotografia que ele está só nas 60 e tal, só está em duas Mm. fotografias. E qual era a preocupação daqueles momentos, daqueles dias, porque aquilo, toda a logística, e eu te digo uma coisa, Sí, aquilo era uma logística de complicada, para claro. hay que contactar Hong Kong, los comandantes de las bases y las locales y los jefes de Estado mayores Mm. tienen que estar todos conjugados para hablar con Hong Kong. Claro. Me envía una mecánica aquí que viene de avión y hay una fotografía del avión inglés que Ah, viene tras el mecánico. Todo eso, hay muchas cosas, pero mm, pienso que el entusiasmo era generalizado ujú, de portugueses, ingleses, españoles. ujú, Imagino que hay un cónsul español en Macao, imagino, no, ujú. no tengo certeza, pero ¿quién es esa persona? ¿Quién era aquella? ¿Quién era aquella? ¿Quién era aquella? Probablemente no se recordaría, porque estamos hablando de hace 100 años atrás, pero la vivencia, Sí, intentar la dar operativa, la operativa la de dinámica aquello, la toda, dinámica, eso es. la dinámica toda me gustaría mucho de hacer eso. Pero no consigo lograr eso, pero conseguimos lo otro, que es tener las Claro, fotos. claro. Y otra cosa que tiene que ver con la pregunta que te voy a hacer ahora y es, ¿qué valores crees que dejó tu abuelo como herencia a vuestra familia? Me parece que de gratitud. Retitud, é assim que se diz? Rectitud, sí. Retitud. Ele é visto como por todos os primos, os sobrinhos, que alguns são maiores que eu, de uma pessoa muito calma, Ujú, muito tolerante, pero no hablaba mucho, ujú. era muito querido, pero quando hablaba todos lo oían. Lo Y respetaban. normalmente lo que decía era lo cierto, Mm. O ¿comprendes? sea, Normalmente. tenía Portanto, sabiduría, ¿no? sim, sim, sim. Portanto, quando hablava, normalmente, quando digo normalmente, porque isto não é garantizado todo, pero normalmente era cierto. Eu, como eu te disse, eu lo conocí desde os 0 às 9, tengo muy buenas memórias dele, pero los otros primos y sobrinos de él, mayores que yo, tienen ahora 70, 80 Mm. años, y los camaradas de él de Mariña también con 70, 80, 90 años, todos me dijeron que él era una persona fantástica, en fin. Pero, y inclusive hay un curso, la Escuela Naval, Ujú. todos los años dan un nombre al curso de Mariña, un nombre de un navegador conocido, de un oficial muy conocido. Y hay una graduación, así que sí, Sí, sí. graduación de oficiales de Mariña que se Sí. llama la Escuela Conceição Silva, la graduación Conceição Silva. Mm. Por tanto, hay muchos oficiales de Mariña portuguesa, que no sé lo cuántos son, que se llaman no era la escuela, la graduación Mm. Conceição Silva, Mm. que es un nombre dentro de Mariña Sí. que es muy conocido. Exacto. Cuando yo anuncié a uno de mis amigos de Lisboa, Marco Madeira, que nos estará viendo seguramente ahora, que iba a entrevistar a un nieto de Eugenio Correia da Conceição Silva, me dijo, ese señor es muy respetado y reconocido en Portugal, en Lisboa, en concreto en Lisboa. O sea que desde la sociedad se le reconoce, aunque no sea del ámbito militar, que Marco, mi amigo, no es del ámbito militar, pero
conoce a tu É do abuelo. científico, Sí, também do científico, sim, 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 sí, sí, sim. sí. Ele O sea que un e orgullo. murió em 69, já quase 60 anos. Mm, Tempo passa, tempo sí, passa. sí. Pero bueno, dejando este testimonio a las futuras generaciones, al final es una forma de trascender, ¿no? De no morir. Exatamente. A través de todos estos actos, tu abuelo está vivo, más vivo que nunca. Sim, Es mi opinión. su morte física sido en 69, Mm, su morte social ainda no todo. sucedió, aún Y, no sucedió. y esperemos que dure Significa que muchísimo continúa más o menos vivo, es verdad, es verdad. y que dure muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Qué te gustaría poder transmitirle a tus hijos, a tus hijas, nietos, si tan solo pudieras transmitirle una única enseñanza inspirada en tu abuelo, de lo que tú has hablado de él? ¿Cuál sería? Mantenerse curiosos por la vida. Hay Mm, muchas cosas en la vida que son fantásticas. Yo he vivido toda mi vida, desde 15 hasta 3 o 4 en la aviación. Yo era un furioso por la aviación mm, y no estoy arrependido, pero tantas cosas interesantes de la vida que si tú no te mm. mantienes o crías una curiosidad por, por la vida, por todas las cosas de la vida, del universo, de la Tierra, que es más pobre. Eh, Mm. yo me gusta mucho aviones, pero no solo eso. Hay muchas cosas que hacer en el mundo, en tu vida, en conocer desde las cosas megalíticas Sí. a lo que está aconteciendo ahora para ir a Marte. A Mm, Marte. mm. Sí, Mantener la curiosidad, una mantener la visión más humanista, ¿no? Más integradora del de todo, conjunto de sí, sí. todo Ujú. Me parece un Eu agora enfoque... onde estou vivindo agora, escrevo para todos os meses, escrevo umas crónicas para jornal, como é que se Sí, diz? periódico o jornal. Um Sí. periódico e também escrevo isso sobre, não tem nada a ver com aviões, nada, nada, Ujú. nada. E é uma coisa curiosa de ti, que eu tive, quando tu me hablaste que querias falar comigo, que me entrevistar, Sí. eu disse, mas que será que quer falar de quê? De mim, de minhas atividades, de andar a fazer loopings ou dar uns tiros com os Fiat em Açores, ou a TAP, quê? E depois de Claro. nos conocermos mejor, era una cosa más placentera del álbum. Sí, claro, porque eres muy polifacético, eres un hombre de renacimiento, ¿no? Que haces el, muchas último, cosas. el último hombre del renacimiento. Espero que no sea el último, que haya muchos más, pero uno o dos. Yo me identifico mucho con con esa forma de ser. De hecho, muchos amigos me lo dicen de Vigo, de Galicia, amigos, pero tú haces muchas cosas, arquitectura, piloto, esto, arte, fotografía, y no me arrepiento de hacer tantas cosas. Al final es una forma de vivir varias vidas dentro de una, ¿no crees? Sí, en fin, no me interpreten mal, pero hablar con un chico que solo habla de una cosa, hoy es interesante, mañana ya no es. Claro. Compreendes o que eu quero Sí, dizer? sí, sí, Eu sí. tenho amigos que solo hablan de aviones. Me gusta de aviones, pero Mm. siempre hablar de aviones, hoy, de mañana, después de mañana, llega a un punto que Te limita vamos mucho, a claro. cambiar de asunto porque hay más cosas en la vida. Y Te yo pienso que limita. es bueno para las células gris de Exacto. se mantener a Sí, sí, sí. funcionar. Toda esa plasticidad cerebral, ¿no? Que está Exatamente. descubriéndose, que hay plasticidad en el cerebro. Y tú sabes que estás ficando más viejo, ¿está correcto? Sí, encontrándote más O que eu viejo, estou sí. dizendo, sabes que estás ficando mais viejo quando não te admiras com nada, No te compreendes? sorprendes con nada, Quando eso não es. te surpreendes com nada, é Eso ok. es. Sí, sí, sí. Se tu não te surpreendes com nada, estás viejo. Sí, E eu intento me surpreender todos os dias com sei lá o que for. sí. Intento. E tento transmitir isso às minhas hijas. Eu tenho quatro, minha pareja tem mais dois, somos seis abaixo de mim, abaixo em generación, y yo tento transmitir eso, y no solo a ellos, a mis amigos, y
hacer amigos, mantener amigos. Es difícil mantener amigos, pero tenemos que hacer un esfuerzo para Claro, mantenerlos, ir contactando, haciendo, porque la vida es eso, es eso, claro, es eso. claro. Sí, sí, Para sí, mí, sí. claro, para mí. Estoy muy de acuerdo con tu enfoque. La verdad que es el modo más inteligente de vivir la vida. Más íntegro, ¿no? Íntegro, inteligente. ¿Y de qué crees que es una pregunta clave ya final, ¿no? Hay dos preguntas finales. Esta es un poco para cerrar toda la entrevista. ¿De qué crees que se sentiría más orgulloso tu abuelo? ¿De las fotografías que hizo esa temporada en Macao, esos días? ¿O de la familia que ha entregado ese álbum como legado un siglo después? Me parece que sería talvez una mezcla de las dos, que es yo hablando como Sí, sí, sí. si fuera mi abuelo, yo he tomado esas fotos, 100 años después mis nietos transferem isto para o arquivo histórico de um país hermano, de Espanha, me parece que ele ia ficar muito contente disso. Sí. Das duas coisas. Enfim, a sua decisiva intervenção de las fotos, nosotros que há uma, por vezes, uma tendência de las generações. Eu quero isso de minha abuela, eu quero aquilo de meu padre, eu quero aquilo de minha madre, taca, 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 pero Mm, mas depois há aqui uma serenidade existencial que diz, vamos dar isso a um museu. E assim não é a responsabilidade fugir, é assim que se diz, fugir é Huir, ah? huir, evadir. Evadir de responsabilidade Sí, de ter sí. uma coisa, pero é entregar a enfim, uma instituição que será de todos. Mm, Y quien quiere ver las fotos, quiera hacer un trabajo sobre ellas o sobre todo, tiene ahí. Y también, en fin, nuestro propio acto. Yo mm. tengo, no sé si tienes tiempo o no, tengo una fotografía muy conocida, no sé que se tenga ahí, ¿no? Sí. Una revista. Tengo tiempo para mostrar Sí, aquí sí, una sí, por foto. favor, claro, sí, sí, por supuesto. Desculpa, não No, no, estava preparado para isto. Espera um minuto. tranquilo, no, no te preocupes. Ah, Conoces esta revista? Sí, claro, sí, sí, White sí, Mask. sí, sí, Eu sí, sí, aproveito, eu aproveito e escrevo para eles, pero onde está isto? Ai meu Deus. Ok, não tenho aqui. Está aqui uma destas, vamos demorar muito tempo. É uma fotografia ¿conoces el avión Helldiver? sí, claro, claro. Helldiver, la aviación portuguesa tenía aviación de marina portuguesa tiene un pocos de Helldivers, y hay una fotografía que ha venido a superficie há Mm, cerca de 15 años probablemente, fantástica, mm. de un Helldiver con Lisboa, la baja de Lisboa, Ah, la vais a Lisboa. uma fotografia absolutamente incrível. Eu te envio a seguir se encontrar, que sim, vou demorar muito tempo. Sí. Quando eu e meu primo estamos vendo essa fotografia, eu perguntei a uma camarada de meu padre, Marino também, se por acaso ele conhecia quem era, que é isto, e ele disse, sim, lo conheço, sou eu. Ah, Soy yo. Yo, ¿cómo? Sí, soy yo, pilotando este avión, el diver, soy yo. Y habló de todo. Y es una cosa que una fotografía con años 50, más o sí, sí, menos, sí. años 50. Y él dice, soy yo, y, explicó, y ha enseñado todo. Y esto venía a propósito de esto, a cosas que tenemos en las cajas, en esto, que probablemente si no tenemos un poco de cuidado, Claro. se van con la hija, no es como, o hija, o hijo, o nieto, estas cosas antiguas, ninguém quiere esto. Sí, Se va para la basura. que no lo Y es una pena. eso, que no lo valoran. Y claro, al dejarlo en ese archivo, al final estáis donándolo a la humanidad, porque cualquier persona del Exactamente, sí. mundo puede venir aquí, Cualquier puede persona del mundo, sí, consultarlo. sí. Claro, no es solo España, es, bueno, lo habéis dejado en España, pero Lo al fin, coronel me dice, sí, lo coronel del archivo histórico me ha dicho en día 3
que reciben más o menos 3.000 pedidos ¿Ves? año Sí, sí, sí. por cosas, de todo, de todo. El archivo histórico del Ejército del Aire, increíble, ¿eh? 3.000 pedidos Sí, sí, sí. para año significa son casi 10 por día, Sí, sí, casi, en sí. fin, Una, 8. sí, sí. Increíble, Es increíble. una No sabía que frecuencia muy, muy alta, sí. Y fíjate, desde fuera, yo al menos lo veo así, todos esos valores que tú retratabas de tu abuelo, de serenidad, sabiduría, de reflexionar las cosas, de tomar la decisión adecuada, creo, o creo no, estoy 100% ¿Mm? seguro de que es lo que habéis, digamos, imputado o procedido vosotros ahora a la hora de dar el álbum. Es como si la forma de pensar, los valores, hayan sido canalizados a través de vosotros. Sí, me parece que sí, ¿A que sí? porque me parece que mi abuelo Sí, ficaría muy contento sí, de toda esta sí, dinámica internacional. En fin, exacto. que cada vez menos internacional en el buen sentido. Estamos en Unión Europea Mm, y, en fin, como yo te dice, soy europeísta, yo quiero que esto sea Estados y mm, gustaría que dentro de los próximos 20 años Europa sea mm. mucho más unida fiscalmente, socialmente, mucho más que ya aún, pero ya es muy bueno como Sí. está hoy. Me parece genial. Pues mira, me gustaría, perdón, hacer la última pregunta, que es una La pregunta última de la muy... última encima de la última. No, esta es la última típica del ¿Cuál canal de es? Horizontes por Volar y es la siguiente. Si tu alma o tu espíritu, tu esencia más pura que te define interiormente, pudiera volar sin avión, ¿a dónde crees que iría y por qué y para qué? Si pudieras tu alma volar sin cuerpo y sin avión. Me gustaría mucho ir al pasado, intentar Ujú, entender ujú, determinadas cosas clave de pasado que tienen consecuencias hoy. Algunos errores míos con, eventualmente con mis hijos o eh, yo. ujú, Otras cosas más internacionales porque con las situaciones de la guerra civil española, por ujú, ejemplo, las cosas que se podría hacer ujú, para que no los sucediesen, la Segunda Guerra ujú, Mundial, cosas de tragedias que se ujú, podrían resolver con un poquito de más calma, eh, ujú, volver al pasado ujú. para ir aquí, aquel punto aquí. Por vezes há coisas que são cataclísmicas que se naquele ponto, se no, com um acidente de aviões, tu sabes, há muitas Sí, coisas que são ellos de que se este helio é retirado, o acidente não se sí, los não realiza. factores Mas só humanos. me gostaria de a poder ir ao passado a fazer uma coisa dessas. Pero que digo, continuo a dizer, quanto mais de história sabemos, y estamos hablando desde que ha escrita. Mm, Se lees cosas de romanas, de la vida, en fin, las experiencias se mm. repiten. Y yo pienso que historia es una cosa, historia con filosofía mezclada sería una cosa muy buena para enseñar a, Mm, a los jóvenes mm. para no entrar en errores de nuestros abuelos y bisabuelos de por ahí afuera. No sé Sí, si sí, es aceptable esta idea. sí, sí, totalmente. Y es como ese viajero del tiempo para traer los Sí. aprendizajes, como tú decías, del pasado y que no se repitan en el futuro. Me parece una gran respuesta. ¿Y cómo te puede... Has dicho que estás escribiendo en algún periódico o medio. ¿Cómo te pueden seguir las personas que quieran No es para un leerte? periódico aquí, no, aquí eh, son cosas de locales, de ideas, Ajá, después yo te digo, vale, como si tú un artículo u otro, yo te vale. envío y Y tú, lo tú verás. compartimos en las redes sociales. Se Me compartimos. parece estupendo. Muy bien, Felipe. Pues agradecerte de todo, todo, todo corazón la maravillosa entrevista. Ha sido un privilegio poder conversar contigo. Además, compartirlo con más personas porque fui muy afortunado de compartir un café el otro día.
una Coca-Cola en el Café Gijón. Café Gijón me ha gustado mucho, he conseguido ir a Café Varela, pero me Ajá, ha gustado más do Café Gijón, Café más. Gijón, sí, sí. Pues para mí ha sido maravilloso y poder esto compartirlo con más personas, dejarlo ahora alojado en YouTube. Te pasaré el Eu agora enlace. estou lendo o teu livro também, com muito interesse. Ah, Estou a começando ayer, pero estou com muito interesse e depois vuelvo a ti com isto. E te vou enviar uma foto daquele dia da foto de Helldiver em Lisboa, também. pues te lo Puedo agradezco. descubrir. Estaba aquí con un poco de prisa. Si soubesse que íamos a hablar eso, pero no sé dónde está. Está por ahí. Te lo agradezco de verdad muchísimo. Me enorgullece mucho que el libro ya esté en Lisboa, que salga ya vaya saliendo de España. También en Amazon se puede conseguir, pero me encanta eso que esté ya en Portugal, que en Lisboa también lo tienen más lectores y me reconforta muchísimo que haya trascendido hacia afuera de España y un honor para mí que lo estés leyendo y podamos hablar de ello algún día también. Pues muchísimas, Muchas gracias a todos. Un grande abrazo del tamaño de la península ibérica. Al menos. Eso me ha encantado esa expresión. Pues nada, Felipe, un fuerte abrazo y hasta pronto. Aquí tienes tu casa. Cada vez que vengas a Gracias. Madrid o el canal o lo que sea, tienes aquí un amigo, un hermano en España. Gracias. Un abrazo a Hasta todos. pronto, muy bien. Chao, chao, chao.